el sistema educativo nacional está compuesto por un equipamiento legal que comienza, ¿no es cierto?, con la ley de educación nacional, la 26.206, que tiene estas características, ¿no? Bueno, yo sobre estas características quiero hacer clic en la cuestión del rol principal del Estado. Y lo podemos entender a lo mejor en contraposición con su antónimo, es decir, con la palabra que significa lo contrario del rol principal, que es el rol subsidiario. Nosotros tenemos un sistema educativo que podría ser principal del Estado o que le podría dar al Estado un rol o principal o subsidiario. El rol principal es el rol en el cual el Estado se ocupa directamente de garantizar el derecho a educar y aprender en el caso de nuestra Constitución. Esto es sobre todo del derecho de aprender, el rol principal es del Estado. Es decir, el Estado es el primer actor, es el actor que se pone por delante a la hora de brindar ese derecho o de garantizar ese derecho. Pero cuando nosotros hablamos de rol subsidiario, lo que hablamos es de que el Estado no tiene ese rol principal y directo, sino que lo que tiene es el rol de llegar con la educación, con la garantía del derecho a aprender, allí donde la iniciativa privada no llega. Eso sería como la... Es decir, primero están los organismos privados, y allí donde aquellos organismos privados no llegan, no tienen la capacidad, no tienen el interés, o por alguna razón de infraestructura no lo logran, aparece el rol subsidiario del Estado, el rol del Estado de proveer la educación. Este rol subsidiario está acompañado además de un rol de aporte, digamos. Por eso viene la palabra subsidiario, tiene que ver con esto del subsidio. El Estado Nacional, en el caso de hacer uso de su rol o de asumir su rol subsidiario, tendría que en todo caso dejar, por ejemplo, a las iglesias, ser ellas las responsables de brindar la educación y en todo caso financiar a pedido de las iglesias las iniciativas educativas. Esto es algo que a nosotros nos puede parecer equivocado pero que fue un derecho en disputa, digamos, que se empieza a definir, por lo menos desde la letra, ya sobre la segunda mitad del siglo y con esto y con el consenso internacional, digamos, de que es el Estado el que tiene que tener este rol directo y principal. Y está en medio de la mano de la cuestión de la laicidad, aunque no es, no significa exactamente lo mismo. Sin embargo, el rol principal del Estado no es necesariamente eso, no es una consecuencia, no es una conclusión que uno sacaría de antemano, sobre todo si analiza el cómo se ha ido desarrollando y cómo ha ido evolucionando el sistema educativo a nivel nacional. Un poco la discusión con la Iglesia estuvo siempre en esta cuestión, incluso durante los momentos en que se sancionó leyes de educación religiosa, se sancionaron acompañando a esa ley con una toma del Estado de su rol subsidiario y un abandono del rol principal. Y eso tiene una materialidad histórica concreta, y ustedes por ahí, no sé si es el momento, pero lo habrán dado en otras materias. Tampoco es sinónimo, el rol principal del Estado no significa lo mismo, esto hay que prestarle atención también, a la cuestión del rol central, digamos.
Es decir, un Estado puede tener un rol principal, pero a su vez estar descentralizado. La centralización del sistema está vinculado con cuál es la figura federal, digamos, que se ocupa de la gestión concreta de las escuelas. O quién tiene a su cargo las escuelas. Si lo tienen las provincias o lo tienen el Estado central, el poder central. En el caso nuestro, del sistema educativo nacional tal como lo tenemos hoy, el rol principal es del Estado, por ley 26.206, pero efectivamente el sistema educativo está descentralizado. Es decir, lo tienen las provincias, sobre todo en el nivel elemental y medio. Luego en el nivel superior sí está centralizado, pero con autonomía, con lo cual también implica otro tipo de descentralización. ¿Hasta acá se entiende esto? Esta terminología. Sí, profe. ¿Sí? Bárbaro. ¿La habían visto en algún lado? ¿En otra materia? No, no. ¿No? Bueno. Bueno, entonces, estamos entonces ante una ley que le da un rol principal del Estado. Es decir, el Estado se ocupa de garantizar la educación en todo el país. Tenemos estas leyes previas, que nosotros no vamos a llegar a dar ahora, pero que, bueno, algunas sí, pero que son un poco las leyes que le hacen como sistema a esta ley nacional de educación, la ley de educación técnico profesional, la ley de financiamiento educativo, la ley de educación sexual integral. Hay otras, también está la ley sobre la vigencia del cupo trans, la ley bueno, pero esas son leyes como transversales a todo, incluso a toda la administración pública, ¿no es cierto? Y la ley de educación superior. Bueno, vamos rápido con la estructura porque es bastante engorroso y yo no me quiero demorar en esto. Lo que sí quiero que vean es cómo está contemplado cada sistema y modalidad, cada nivel y modalidad. Entonces, primer título son las disposiciones generales, principios, derechos y garantías, el artículo del 1 al 10, que son básicamente artículos que cuando los leemos parece que estamos leyendo los tratados internacionales. Es decir, son artículos muy en la línea del reconocimiento de los derechos eh, eh, a la educación, a la niñez y demás. Capítulo 2, fines y objetivos. Bueno, sobre el sistema educativo nacional, la parte 2, digamos, tenemos todos estos niveles. La disposición en general y después tenemos la educación inicial, la educación primaria, secundaria, superior, técnico profesional, artística, bueno, permanente de jóvenes y adultos, educación rural, intercultural bilingüe, educación en contexto de privación de la libertad, educación domiciliaria y hospitalaria. Lo que estaríamos en niveles, lo que sería el 2, 3, 4 y 5, y modalidades 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Son 3 niveles, 5 modalidades, una cosa así. Título 3, la educación de gestión privada. Hay una regulación sobre eso, 2 artículos. Título 4, los docentes y su formación. Derechos y obligaciones y formación docente. Ahí esos capítulos son para que los leamos todos en casa. Título 5, políticas de promoción de la igualdad educativa. Título 6, de la calidad de la educación. Disposiciones generales específicas. Título 7, educación y nuevas tecnologías, medios de comunicación. A través de estos artículos del 100 y 103, la ley de educación nacional crea Educar, crea el portal Educar, hoy en día casi desactivado. O sea que también en eso
eh, tenemos que saber que el funcionamiento de ese sitio y de estos recursos está, digamos, contemplado y protegido por la ley, y de alguna manera el actual gobierno nacional en esto está incumpliendo la ley de educación nacional al no sostener o al no mantener adecuadamente educar. Título 8, educación a distancia. Título 9, educación no formal. También como modalidades, bueno, título 10, gobierno y administración, disposiciones generales, ministerio, consejo, el Consejo Federal de Educación, las autoridades de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la institución educativa, derechos y deberes de los alumnos, deberes y derechos de padres, madres y tutores. Título 11, cumplimiento de los objetivos de la ley. Título 12, disposiciones transitorias y complementarias, son 145 artículos. Lo que tiene que ver con esto de los derechos y del reconocimiento de derechos, decir esto. La educación y el conocimiento son bien público, derecho personal y social garantizado por el Estado. El Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la responsabilidad principal e indelegable de proveer una educación integral, permanente y de calidad, garantizando la igualdad, gratuidad y equidad, con participación de las organizaciones sociales y las familias. El Estado Nacional fija la política educativa y controla su cumplimiento. El Estado garantiza el derecho constitucional de enseñar y aprender. Y son responsables el Estado Nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios, las confesiones religiosas, las organizaciones de la sociedad, la familia como agente natural y primario. Es decir, fíjense, acá hay, yo voy a hablar como si no me estuvieran grabando y ustedes me disculparán. Pero esto es una catástrofe en términos de el modo en que se diluyen o en el modo en que se asignan las responsabilidades. Y esto en la ley 1420 y en la Constitución era conservadora en la aplicación, pero por lo menos tenía coherencia en el texto. Vos acá lo que estás haciendo es generar más conflictos de los que estás eh, cerrando, porque vos estás considerando, estás dejando en la enumeración para lo último a la familia, pero la estás poniendo como agente natural y primario. Entonces, ¿a dónde la pongo a la familia? ¿Cuál es el lugar de la familia en esta escala de decisiones? Cuando una decisión educativa a nivel nacional entra en conflicto con la familia, ¿quién tiene razón? ¿Quién tiene la capacidad de decidir? Lo mismo la presencia de confesiones religiosas reconocidas oficialmente, detrás de hay un tema luego con la cuestión del derecho constitucional de enseñar y aprender que nadie se anima a desactivar. Porque bueno, porque habría que incluso cambiar la constitución de nuevo, digamos, reformar la constitución. Entonces acá hay un problema de arrastre, que es lo que yo vengo diciéndoles, de que el sistema de educativo nacional no se puede interpretar solo como un campo de reconocimiento de derechos de los niños a la educación, sino que es un campo de derechos en disputa en el cual aparecen un montón de agentes que le disputan secciones al Estado Nacional, que le disputan roles, que le reclaman que asuma un rol subsidiario sobre un rol principal, pero que además también se reservan partes de las decisiones, como la familia y las iglesias. Y que generan ahí, y además ahora con la cuestión de que la fórmula se complica porque tomás al Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tres tipos de entidades federales, digamos, tres tipos eh, de personas eh, diferentes. Bueno, eso como para entender también que hay cuestiones de estas que no sé, que por fuera de la ley acompañan un debilitamiento general del rol del Estado, a pesar del reconocimiento de su rol principal. Ahí me parece que hay una eh,
casi una especie de contradicción, en el sentido de que yo ahora puedo reconocer alegremente el rol principal del Estado cuando ya tengo en realidad un parque educativo donde las escuelas medias son el 50% privadas, por ejemplo. Privadas y en muchos casos subsidiadas por el Estado. Entonces, bueno, nada, pienso yo, ¿no? No sé. El Estado garantiza el acceso de todos los ciudadanos a la información y conocimiento. La educación brindará oportunidades para desarrollar y fortalecer la formación integral de las personas a lo largo de toda la vida y promover en cada educando la capacidad de definir su proyecto de vida, formación integral, digamos, ¿no? El Estado garantiza el financiamiento del sistema educativo nacional conforme a las metas de financiamiento establecidas en una ley que está ahí transversal, que es la 26075, que ya mencionamos, donde plantea que el presupuesto a la educación no puede ser inferior al 6% del PBI. Eh, Creo que estamos lejos, cada vez más lejos de cumplir esta ley. El Estado Nacional no suscribirá tratados bilaterales que incluyan una forma de mercantilización de la educación. Esto es como una respuesta también a la ley federal. Y los fines objetivos de esta ley son asegurar una educación de calidad con igualdad de oportunidades, sin desequilibrios regionales ni inequidades sociales, garantizar una educación integral que desarrolle todas las dimensiones de la persona, brindar una formación ciudadana comprometida con los valores éticos y democráticos de participación, libertad, solidaridad, resolución pacífica de conflictos, respeto a los derechos humanos, responsabilidad, honestidad, valoración y preservación del matrimonio natural y cultural, fortalecer la identidad nacional, garantizar la inclusión educativa, asegurar condiciones de igualdad, garantizar el respeto de los derechos de los niños, establecido en la ley 26061, que hace propia, digamos, el Tratado Internacional sobre Niñez que vimos, que sanciona con fuerza de ley la ley de la Declaración de los Derechos del Niño. Garantizar a todos el acceso y las condiciones de permanencia y el egreso de los principales niveles del sistema educativo, asegurando gratuidad de los servicios de gestión estatal en todos los niveles y modalidades. Hay una frase que atraviesa toda la legislación también que plantea que si el servicio educativo es de gestión estatal, es gratis en todos los niveles y modalidades. Esto va a aparecer después también en el resto de las formulaciones y en toda la especificación por niveles. Asegurar la participación democrática de docentes, familias y estudiantes de las instituciones educativas de todos los niveles, concebir la cultura del trabajo y el esfuerzo individual cooperativo como principio fundamental de los procesos de enseñanza y aprendizaje, desarrollar las capacidades y ofrecer oportunidades de estudio y aprendizajes necesarias para la educación a lo largo de la vida. Bueno, seguimos. Fortalecer la centralidad de la lectura y escritura, desarrollar las competencias para el manejo de nuevos lenguajes producidos por las tecnologías, brindar a las personas con discapacidades temporales o permanentes una propuesta pedagógica que les permita el máximo desarrollo de sus posibilidades, la integración y el pleno ejercicio de sus derechos, asegurar a los pueblos indígenas el respeto a su lengua y a su identidad cultural, promoviendo la multiculturalidad, y bueno, ahí esos dos derechos también aparecen con modalidades específicas, ¿no? Comprometer a los medios masivos de comunicación a asumir mayores grados de responsabilidad ética y social por los contenidos y valores que transmiten, brindar conocimiento y promover valores que fortalezcan la formación integral de una sexualidad responsable, ahí hay un guiño a la ley ESI, promover y valores y actitudes que fortalezcan las capacidades de las personas para prevenir adicciones y uso indebido de drogas, brindar una formación corporal, motriz y deportiva que favorezca el desarrollo armónico de todos los educandos y su inserción activa en la sociedad. Promover el aprendizaje de saberes científicos, brindar una formación que estimule la creatividad, el gusto y la comprensión del arte y la cultura, coordinar políticas de educación, ciencia y tecnología con las de cultura, salud, trabajo, desarrollo social, deportes y comunicaciones, y promover la eliminación de todas las formas de discriminación, que eso también es un guiño a otra ley, la ley de eliminación de formas de discriminación,
Bueno, entonces, las disposiciones generales del sistema educativo nacional son estas de enfatizar la responsabilidad estatal del Estado Nacional y las provincias, definir al sistema educativo nacional como un conjunto organizado de servicios y acciones educativas reguladas por el Estado, que posibilitan el ejercicio del derecho a la educación, integrado por los servicios educativos de gestión estatal y privada, gestión cooperativa y gestión social, la obligatoriedad escolar a partir de los 4 años hasta el fin de la secundaria, y la organización de 4 niveles y 8 modalidades, ¿no? Inicial, primaria, secundaria y superior, y las modalidades que aparecen ahí mencionadas también, especificadas en la ley. Bueno, la pasamos rápido, pero es una ley que hay que leerla de tarea, digamos, completa, porque es la más comprensiva en esos términos. Y también un poco me parece que es la ley donde más nos podemos preguntar cuánto de lo que se dispone ahí en el espíritu de la ley se cumple efectivamente, ¿no? Hay ahí una cuestión donde hay una declaración de intenciones en muchos casos, que si no tiene después una capacidad de implementación, un enforcement, queda como bastante inofensiva. De todas maneras, no deja de ser un avance respecto de las leyes anteriores, ¿no? En cuestiones, y una actualización. Bueno, la ley de educación superior, esta es una ley que fue muy discutida, es una ley de los 90, es una ley muy discutida, del 95 es. En particular, porque el sistema educativo superior, el sistema de universidades nacionales, sobre todo, es un sistema muy celoso de su autonomía. Esto implica eh, que cualquier ley que se pretenda poner por encima va a ser mirada con cierto recelo, porque o con un ojo muy atento, porque va a haber mucho cuidado por, por leer a ver en qué se intromete la ley en la vida universitaria. La ley de educación superior reemplaza la ley Avellaneda, que venía de 1885, una ley universitaria absolutamente laxa, la ley Avellaneda, una ley de 4 artículos, eh, que incluso en muchos casos los universitarios también leían como una ley que avanzaba sobre la autonomía universitaria, pero que hoy conocemos como ley de autonomía universitaria o ley Avellaneda. Pero una ley tan laxa que incluso sobrevivió a la reforma universitaria. El proceso de reforma universitaria de 1918, que implicó la aparición, digamos, del movimiento estudiantil a nivel nacional, la creación de la Federación Universitaria Argentina, la creación de la Federación Universitaria de Córdoba y después, bueno, las distintas federaciones universitarias, y que implicó, digamos, la adopción de una serie de lineamientos que dejaron a la Universidad Nacional como un faro para Latinoamérica en términos de avances progresistas, de participación en el gobierno. Eso es lo más, por ahí, uno de los aspectos más importantes de la reforma del 18. La cuestión del cogobierno tripartito, entre docentes, estudiantes y graduados. En la implementación de Rosario en particular es un gobierno cuatripartito, porque incorpora la figura del no docente también eh, como miembro del Consejo de la Asamblea Universitaria, y que puede también elegir autoridades.
Pero las reformas del 18, todo ese proceso de reformas, fueron reformas a nivel estatutario. Lo que se reformaron fueron los estatutos universitarios. No quedó para nada afectada la ley y no hubo que modificar nada de la ley porque no invadía ningún aspecto o no tocaba ningún aspecto, no había ninguna incompatibilidad entre la existencia de esos estatutos, que eran muy distintos a los anteriores, a la reforma, y la ley, ¿no? La ley marco era una ley absolutamente laxa. Lo único que establecía que por ahí podía ser problemático era la cuestión los concursos docentes se nombraban elevando una terna a la legislatura, y era la legislatura la que los refrendaba. Pero efectivamente, o sea que la legislatura nacional podía, por ejemplo, modificar una terna de un concurso docente, eh, podía poner primero al tercero, digamos, ¿no? De los... Pero efectivamente eso nunca se aplicó una sola vez y bueno, y produjo el estallido de la reforma y después quedó como una ley trámite, digamos, que salía automáticamente y no tenía ninguna consecuencia. Bueno, entonces, en el texto aparece el término sistema de educación superior, lo cual implica que hay un intento de regular orgánicamente el nivel. Y ahí en ese texto también aparece la gratuidad de todas las instituciones de gestión estatal, el acceso irrestricto a personas con título secundario o mayores de 25 años, eh, y acá, bueno, otra consideración, ¿no? Yo ahí puse un asterisco para acordarme de decirlo. Esta ley se limitó ahora a su alcance, este aspecto de la ley, se limitó ahora a su alcance por un decreto que habilita a las universidades a cobrar arancel a extranjeros, con el problema de que es casi una tontería, porque la exigencia en realidad de ingreso a la universidad es la posesión de un DNI argentino, con lo cual los extranjeros tienen que hacer el trámite de residencia, que por la ley de inmigración es súper laxo a nivel nacional, y les permiten a todos los extranjeros, en todo caso, estudiar como argentinos, con lo cual no se puede aplicar, es casi como una tontería total, digamos, no tiene ninguna capacidad de aplicación. Crea un Consejo Federal de Cultura y Educación encargado de la evaluación institucional y la articulación regional curricular del sistema, y eso crea también la llamada Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, la CONEAU, también, con muchas cuestiones ahí vinculadas. Hay una cuestión ahí también que generó un debate alrededor de la cuestión de la autonomía universitaria, ¿no? Esto de que para que el título universitario de una universidad nacional tenga validez, tiene que tener una acreditación por CONEAU. Una acreditación que viene acompañada de una calificación con una letra alfabética, A, B, C, y creo que se puede llegar a tener D. Pero ya si tenés D estás medio por caerte, y si tenés C podés tener incluso una C no recomendado, con lo cual, y podés no conseguir una acreditación, que te rechacen la acreditación de CONEAU. Algo que a la Facultad de Psicología acá le vino pasando, la de perder las acreditaciones de CONEAU periódicamente, o de que entrar en etapa de revisión, que se le piden modificaciones. Bueno, hubo que encarar una reforma del, del- del plan de estudios, reforma que se hizo con mucha dificultad. Eh, la, la discusión sobre el tema de la autonomía universitaria, en relación a la CONEAU, es válida, pero hasta cierto punto, para mí. Yo tengo también una... Disculpe, hoy estoy valorativo, hoy voy a decir yo lo que pienso yo de las cosas. Pero
Pero la Comisión Nacional, la CONEAU, digamos, está conformada por miembros del sistema universitario nacional. Son los que evalúan la acreditación de carreras de CONEAU, son los propios pares. Con lo cual, en cierto modo, hay una cuestión de, si se quiere, de control de pares más que de pérdida de autonomía. Vos no tenés ahí en la CONEAU a gente de la política, sino que tenés a gente del mismo sistema universitario que forma parte de las comisiones de evaluación. Eso es clave para entender, primero que la CONEAU efectivamente tuvo un rol productivo en términos de que permitió a las universidades tener un espejo con el cual evaluarse, y que no implicó una intervención de la política sobre sobre la vida universitaria, ni una pérdida de una supuesta autonomía que es en relación a la política, no en relación a otras universidades. Vos en relación a otras universidades tenés que tener diálogo. Con lo cual, bueno, nada, para mí hoy en día está casi despejado. A veces aparecen conatos de discusión sobre el tema de si vale la pena o no. Bueno, en psicología, cuando fue esta situación, se discutía en asambleas, sobre todo estudiantiles, la cuestión de si queremos o no queremos acreditar en CONEAU. Y bueno, nada. Me parece que ahí ya podemos dar por superada esa discusión, siendo que las comisiones están efectivamente, eh, se convoca a miembros del sistema, digamos, para la evaluación, ¿no? Bueno, la ley de educación técnico-profesional, esta es una ley que intenta regular bueno, todo lo que es el subsistema de educación técnica para el trabajo, educación profesional, de niveles medio y superior no universitario, crea un fondo específico de educación técnico-profesional, administrado por el INET, el Instituto Nacional de Educación Técnica, y habilita la vinculación para el trabajo, digamos, mediante convenios de colaboración con empresas y organismos para la realización de las prácticas profesionales. Después hay más, pero sería más útil para los que específicamente dan clases en este tipo de escuelas, leerla. Y la Ley de Educación Sexual Integral, que crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, hoy está caída la página del programa, que se suponía que iba a ser una página que cree, digamos, que trabaje sobre estos aspectos y que le dé, digamos, recursos a los docentes. Y de alguna manera esta ley de educación sexual integral además integra otras leyes, permite cumplir otras leyes. La del Programa Nacional de Educación de Salud Sexual y Procreación Responsable, la de ratificación de la Convención de los Derechos del Niño, la de ratificación de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Ley 2601 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y las Leyes Generales de Educación de la Nación. Pero bueno, está caído la página del programa, se puede acceder a través de Web Archive o de algún sistema que guarde información de caché, pero no directamente. Y bueno, básicamente el artículo 1 plantea que todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos de gestión estatal y privada, de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, municipal, a los efectos de esa ley, entiéndase como educación sexual integral, la que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. Los objetivos son incorporar la educación sexual, espera, porque tengo bueno, del artículo 3 de los objetivos. Ahí está. Incorporar la educación sexual integral dentro de las propuestas educativas, asegurar la transmisión de conocimientos pertinentes, precisos y confiables y actualizados,
promover actitudes responsables, prevenir los problemas relacionados con la salud en general y la salud sexual reproductiva en particular, y procurar la igualdad de trato y oportunidades para varones y mujeres. Pero no, no queremos más eso. Ahora queremos mucha discriminación, OnlyFans y apuestas. Esas son las vías de ascenso social para los jóvenes de hoy. Bueno, yo sé que estuve valorativo hoy, pero efectivamente, la cuestión de la hay cuestiones que son violatorias de leyes, es como complicado, porque no hay ni siquiera un esfuerzo, incluso ni siquiera hay un esfuerzo legislativo de agarrar y bueno, a ver, no me gusta la ley de educación sexual integral, vamos a discutir otra, vamos a redactar una ley, ponete a escribir, digamos, no desactives la página, incumpliendo la ley, la página del programa. O algún tipo de robustez en términos de si le quiero cobrar a los extranjeros, en realidad lo que tienen que cambiar es la ley de inmigración, no tienen que cambiar la ley de educación superior. O primero tenés que, después a lo mejor sí, pero primero tenés que cambiar. Bueno, no me quiero enojar. Ustedes me dirán en todo caso sus experiencias, sus valoraciones también respecto a este tema. Bueno, ahora que los tengo, y aprovechamos que cortamos un poquito, y entonces, vean ahí en el portal de comunidades que está la consigna ya subida. La idea es esto, que trabajen uno de los temas del TIF y busquen ahí la legislación asociada. Legislación que puede ser de un nivel al que nosotros no llegamos, no vamos a llegar al nivel de resoluciones o reglamentos provinciales, porque no nos da el tiempo, hoy es nuestra última clase. Pero bueno, por lo menos saber que está, en todo caso saber los que están estos recursos que les había dado antes, ¿no? La página de Infoleg y la consulta ahí de la legislación también provincial. De todas maneras, también la legislación que está citada en el programa está referida a esos recursos, es decir, ustedes van a entrar al Infoleg, no van a entrar cuando vean los textos de la ley, en el programa están linkeados a Infoleg y al sistema de consulta de la provincia. Así que por ese lado no hay problema. Yo quiero usar un ejemplo como para ejemplificar ahí Victorino me escribió un mail y yo le pedí permiso para conversar sobre el tema en clase, porque es un ejemplo de cómo pensar, digamos. Yo a vos, Victorino, te tuve en política, me parece. No, lamentablemente no. ¿No? Nosotros Me tuvimos resuena. no me acuerdo el nombre del profe, pero no te tuvimos. La primera vez que te tenemos. Bueno, me reparecía, pero Victorino me consulta porque él está trabajando con los proyectos educativos institucionales, los PEI, en 14 escuelas de educación técnico profesional de la provincia de Santa Fe, porque habló con un supervisor de educación técnico profesional de la región 7, debe tener un nombre propio eso, yo lo googleo y va a aparecer, pero no lo vamos a hacer, que le dijo que ninguna de las escuelas de la región cuenta con un PEI vigente o actualizado, y que no tienen declarado formalmente la misión, visión ni valores institucionales. Eh, Entonces me dice, frente a ese diagnóstico, mi trabajo final del seminario buscaría articular el proyecto final integrador TIF de la licenciatura con el marco legal vigente y los aportes del seminario, esto, de darle un sustento legal y político al TIF, permitiendo vincularlo con la Constitución Nacional, las leyes, la 26.206, la 26.058, la Ley de Educación de Santa Fe. Ahí hay una nota, no hay Ley de Educación de Santa Fe.
el decreto 817/81 y los documentos técnicos profesionales. No tenemos ley de educación en Santa Fe, no hay ley orgánica de educación en Santa Fe. Que esa es una de las deudas que la provincia tiene. Lo otro, es posible, ahí vos me dirás, yo no encontré legislación sobre PEIs, sobre proyectos educativos institucionales, que hagan obligatoria, por eso te quería consultar acá, porque yo encontré mencionados los PEI, incluso en la ley 26206, la Ley Nacional de Educación, están mencionados, pero no encontré como están mencionados como que las escuelas puedan escribir su PEI, digamos, pero no como una obligación de las escuelas, ni como un... capaz que lo busqué mal. Ah, y No, Fernanda no es dice, obligatorio. no es obligatorio. No, no es obligatorio. Pero como vos decís, yo lo encontré también en la 26.206 y también en la 26.058. No lo dicen explícitamente, pero de todas maneras también tiene las características del proyecto educativo institucional. Y con respecto al 817 tampoco menciona al Decreto, PEI, sí, el reglamento de escuelas. pero sí como que tiene concepto técnico cuando pide generar el consejo escolar, en la participación, además en las funciones del vicedirector, del director, de los profesores, habla de ese consejo escolar, de la participación en las decisiones escolares, digamos. Entonces el PEI es como una herramienta. Si bien Bueno, en la institución educativa no es obligatorio el PEI, generalmente a veces el supervisor pide el PEI, el proyecto educativo institucional, el proyecto curricular institucional. Me ¿lo parece pide el que director o el supervisor? lo pide el supervisor a la El supervisor. institución. Sí, Por perdón. ejemplo, Es una obligación implícita y los supervisores en las reuniones de supervisor a los directores nos lo piden siempre. El PEI, que esté actualizado, que todo el cuerpo docente y no docente lo conozca y que esté a mano, digamos, que sea algo que se vaya reelaborando todo el tiempo. Qué bueno que está el cuadro ese, ahí atrás. Mi mamá lo pinta. Una genia. Claro, bueno, entonces ahí tenés. Por esto lo quería traer también, porque yo no quiero que se hagan tanto lío con el tema de. Porque puede pasar que en la elección de un tema no haya legislación. Y que ustedes puedan hacer un rastreo de la legislación donde encuentran menciones laterales y qué sé yo, pero no encuentran ley específica. Y eso no hace que el trabajo esté mal, lo que tengan que cambiar el tema del TIF. Sino que el trabajo es, mira, en la ley no hay mención, en tal otra no, faltaría una legislación específica o faltaría una... eso también está bien, ¿no? No tiene que dar positivo el rastreo o la... Poco que voy a hablar. Sí, Fer. No, a mí me parece que no tiene normativa vigente, más allá de la actualización del mismo, porque tiene que ver cómo va cambiando el paradigma pedagógico, porque es el gran recurso pedagógico institucional, más allá de los agentes implícitos en él, porque se va reeditando, como dice la compañera Claudia, por medio de proyectos institucionales va enriqueciéndose el PEI. Porque va cambiando. Antes había un proyecto institucional que tenía el marco de dónde estaba solamente incluida la escuela, quién era la conformidad que pertenecía, una cosa muy clasista, caracterizar a los pibes. Hoy me parece que hay un paradigma en el cual se va enriqueciendo por medio de los proyectos institucionales más pequeños que conforman ese PEI. Bueno, sí, no sé, porque yo lo que tengo entendido es que el PEI lo hace la escuela, ¿no? Sí, lo hace la escuela, Sí. pero por ejemplo, si vos tenés hoy un proyecto de alfabetización, ¿sí? Ah, Vos no sí, podés salir del marco normativo en el cual Puyaro te presenta hoy el plan raíz.
Si lo agarra el supervisor, no puede ir por fuera de la normativa. O podés quebrarle la muñeca hablando de lo que es el enfoque equilibrado, pero no te podés ir por afuera de lo que es el proyecto provincial. A eso me refiero. Lo hace la escuela, lo hacen los agentes, se tiene que haber tiempo para eso, pero va enriquecido con lo que es en cada uno de los proyectos provinciales. No puede ir por fuera de la normativa provincial vigente. No normativa, sino la propuesta pedagógica. Bien. Sí, pero ¿Rosana? también yo quería agregar a lo que decía Fernanda, que depende de cada institución y qué proyecto el directivo quiera llevar adelante según la realidad que tenga. Entonces, por ahí es muy subjetivo y no está implícito en una normativa. A lo mejor si Victorino quiere buscarlo, no lo va a encontrar, porque es como si fuera un trabajo artesanal que cada director tiene que hacer en su institución, viendo su realidad y qué proyectos quiere incluir. Más allá que, como dice Fernanda, si querés armar un proyecto de alfabetización, no te podés alejar de las políticas educacionales provinciales, digamos. Sí, Exactamente. Por ahí pasa, no lo hace el director. La propuesta es que sea democrático, territorial, situado, respetando la historia de la escuela, los valores de la escuela. Digamos, esa participación implica compromiso de marcar horizonte institucional para que respete la participación de todos. Digamos, no es un documento que tiene que hacer el director. Y hablo de mi escuela, lo hizo un docente que ya se jubiló. En nuestro país debe tener alrededor de no menos de 15 años. Digamos, lo que decía Fernanda, que es una herramienta viva, continuamente modificable, que genera acuerdos institucionales, que marca el norte, digamos, una herramienta desde la gestión extremadamente potente, donde unifica criterios. Bien, pero Y no en todas las instituciones. por ejemplo, hoy, explicado. te explico esto, por ejemplo, hoy, hace un tiempo atrás, cuando Victorino dice que lo hizo un compañero, hoy el proyecto debe estar totalmente desactualizado con la política que hoy la provincia lleva adelante, porque hoy están las comunidades profesionales de aprendizaje. Entonces, todo lo que dice Victorino hoy, que el PEI lo conforma todo el mundo, que todos los agentes que conforman la institución educativa, de forma democrática, de líderes, bla, 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 está enmarcado en el discurso que hoy lleva adelante la política educativa de la provincia de Santa Fe. Porque hace 10 años atrás lo hacía el director, porque tenía otro rol, porque era otra cosa. A eso me refiero con que va mutando a partir de la política educativa de la provincia. Claro, no sé si bla, bla, bla. El tema es que obviamente la escuela debe cumplir con la normativa jurisdiccional, con la normativa nacional. El director vela por eso, digamos, para que la escuela esté dentro de una normativa. Pero también vos, dentro de la normativa, siempre se dice que para hacer una buena gestión hay que estar entre los intersticios de la normativa y aprovechar la letra y la interpretación. Y como dice Guillermo, a veces si uno no está de acuerdo también expresarlo. Digamos, uno tranquilamente puede desde el PEI expresar una contrariedad con la normativa y plantear una discusión. Me parece que institucionalmente también esos acuerdos son absolutamente valorables. Claro, pero es un trabajo muy particular de cada escuela. No hay un PEI que sea exactamente igual a otra escuela. Por eso lo difícil por ahí de trabajar con el PEI, porque no es algo muy, o sea, que sea exactamente igual en todos, porque hay distintas realidades, distintas percepciones, como bien decís vos, y distintos acuerdos que se van realizando en las escuelas con todo el conjunto docente, que puede ser que haya directivos que decidan solo ellos cómo se va a trabajar, y puede ser que otros decidan en conjunto, como decís vos, en forma democrática con los docentes, de qué forma. Pero bueno, eso es específico de cada escuela. Coincidimos, Rosana, tal cual.
Yo calculo que, por ejemplo, acá en la región séptima hay 14 escuelas de educación técnico profesional, casi con seguridad ninguno va a ser igual, porque cada una tiene su historia, sus valores, su digamos, característica fundante, su realidad social, económica, cultural, digamos, y eso hace que se valoren esas cuestiones institucionales. No lo planteo como que yo tengo la verdad ni nada por el estilo, pero sí reconozco y valoro el PEI como una herramienta institucional, que voy a hablar con el súper a ver si dentro de alguna normativa, y como dice Clau, que ella está en un equipo directivo, la exigencia del PEI debe estar de la mano de alguna normativa que la institución educativa, digamos, también mi TIF es una idea reciente donde lo estoy empezando a desarrollar, es un tema que me gustó, pero lo encaro desde la absoluta humildad, digamos, no es que yo voy a brindar una herramienta de solución desde la gestión y nada por el estilo, sí me parece que es una herramienta valorable y como ayuda para la gestión institucional, digamos. Sí, a mí me parece que hay una pregunta que, o sea, es esto de cómo darle fortaleza institucional al tema del PEI. Porque si como instrumento no hay obligatoriedad o no hay como producto, tampoco entonces el PEI puede obligar a nada, porque vos desarrollás el PEI, lo escribe la directora, dice voy a trabajar de esta manera y ¿cómo hacemos para, qué capacidad de hacer ejecutar tiene eso? Me pregunto, ¿no? O por el otro lado, esto, cuando un PEI queda escrito y queda durante mucho tiempo esa orientación, ¿cómo hacer para actualizarla? ¿Cuáles serían los mecanismos en la cual, porque si no sería una especie de, lo que antes puede llegar a ser algo que te empuje para adelante o que te dé una herramienta, en el futuro puedes terminar siendo un obstáculo para el desarrollo de otra idea o de otro concepto, de otra... o cambia la sociedad, cambia el barrio, cambia el vínculo de la escuela con alguna problemática en particular y hay que actualizar ese PEI y bueno, ¿cuáles serían los mecanismos? Institucionalizar eso sí, le daría poder a esa herramienta. Pero para eso, bueno, para eso necesitas una ley provincial, para mí. Sí, es complejo, por ejemplo, con lo de ESI, cada escuela lo maneja de distinta manera. Si bien hay una ley, y todos nos tenemos que basar en eso, pero no todas las escuelas por ahí se están poniendo de acuerdo en cómo enseñarla. Si ESI tiene que ser digamos, una materia aparte, que se enseña aparte, que se enseña conjuntamente con formación ética. O sea, son acuerdos que por lo menos en mi escuela todavía estamos ahí cuestionando. Yo estuve yendo a capacitaciones de ESI porque me eligieron como referente de ESI, porque ahora está la resolución 340 que dice que toda escuela tiene que tener un referente y ser como un puente, digamos, entre la jurisdiccional, digamos, entre la capacitación que nosotros recibamos y nuestros compañeros. Entonces, bueno, justamente, por ahí todavía no estamos pudiendo acordar bien cómo enseñar ESI. Y fíjate que hay leyes y todo, y no todos están enseñando de la misma manera. Entonces... Y pasaron años, ya y pasaron décadas. años. Sí, se perdieron Entonces, décadas en implementar. claro, Y por ahora eso, encima se retrocede. claro, y el tema alfabetización lo mismo, ahora con el plan raíz viene a modificar otros paradigmas, otras formas de alfabetizar que teníamos hace un tiempo. Pero bueno, ahora sí todos vamos en sintonía con plan raíz y esa forma de alfabetizar. Pero por eso te digo que el PEI es algo complejo porque no es algo estático, es algo dinámico, algo que va cambiando todo el tiempo y que a su vez, si bien hay leyes, no todas las escuelas la adoptan o la trabajan de la misma manera. Sería genial que en una gestión un directivo pueda acompañar y decidir y llevar adelante y decir, bueno, vamos a trabajar de esta manera. Y esta es la forma que todos tenemos que trabajar. Y está escrito, está en un PEI.
¿tenés duda de cómo se trabaja? Bueno, andá y revisa el PEI y ahí está cómo debes trabajar, pero en realidad no sucede. En mi escuela no está explícito, si bien trabajamos por proyecto, pero nosotros no tenemos un lugar físico donde ir y recurrir y decir, a ver, tengo dudas de cómo trabajar. Bueno, me fijo ahí y ahí está. Todavía no está. Coincido otra vez, Rosana. Con respecto a la ESI, por ejemplo, hay otro montón de temas que no hay acuerdo. Hay que generar espacios institucionales donde se pueda discutir. Para generar el PEI tenés que generar espacios institucionales de discusión, de acuerdo, y cada discusión, desde mi punto de vista, siempre genera movilidad, genera acuerdo y genera unificación de criterios. Si en tu escuela hubiese espacios institucionales que son potestad del director crearla, se podría discutir este y tantos temas institucionales para generar objetivos comunes. A eso apunta el PEI. Claro, lógico. Ahora se están generando porque está esta nueva resolución que desconocíamos, que dice que tiene que haber referentes, por ejemplo, en ESI, en todas las escuelas, y que se tiene que trabajar y se tiene que crear espacio. Entonces sí, ahora sí nos están dando esos espacios en plenarias, en reuniones parciales, pero antes no sucedía. ¿Belén? Buen día. No, solo quería aportar que no es una materia más la ESI, eso está explícito en la ley, que el abordaje debe ser en todos los espacios curriculares, tiene que ser integral y transversal. Hay un libro que lo suelo utilizar con mis alumnas de inicial, de primaria, en el profesorado, que es de Merina Furman, que es un libro de divulgación que tiene un lenguaje muy amable y ágil, que es interesante, creo que se llama Guía para Educación Sexual Integral, Guía para la escuela y para las familias, donde justamente desarticula un montón de mitos, creo que son 10 mitos, no recuerdo la cantidad, pero bueno, me parece eso, que tenemos que volver a la ley. Yo quería hacer una pregunta respecto a el TIF. En lo personal, vengo trabajando mucho el vacío curricular que hay respecto a la disciplina de la historia en términos locales, regionales. Entonces, bueno, por ahí quería encararlo desde ese lugar, en articulación con la educación intercultural bilingüe, o sea, cómo podemos nosotros articular la integración de pueblos originarios y demás en nuestros diseños curriculares. No hay, como ustedes muy bien habían señalado, no tenemos una ley de educación provincial. En el año 2017 hubo un intento que se apruebe, o sea, un intento, digamos, de la ley de educación provincial. Si mal no recuerdo, en el 2021 se aprobó en la Cámara de Diputados, pero no en Cámara de Senadores, me parece, Sí. no estoy de acuerdo. Tengo entendido que se paró por la ESI. ¿Cómo? Tengo entendido que se paró por la ESI. Claro. Porque había presión de parte de sectores conservadores por cómo se estaba saliendo la cuestión de la ESI en la ley. Claro. Entonces, pero bueno. Yo no me acuerdo mucho ese debate, pero sí, estuvo ese debate. Creo que fue en el año 2021. Che, y perdón, yo debía entender que la ESI no era transversal, porque bueno, eso es como... a lo mejor lo dejé entrever yo, pero no lo pienso así, digamos, lo pienso como dijo Belén, digamos. Por las dudas, no. Sí. Por ahí pensaba en respecto, digamos, a la legislación, cómo poder incorporar la historia regional y provincial, porque la realidad es que nosotros de la historia de Santa Fe sabemos muy poco. En los diseños curriculares la historia está muy centralizada y sigue siendo porteñocéntrica. Sabemos Y ahora que poco. Rosario tiene 300 años, menos sabemos todavía. Bueno, entonces me parece que tenemos que dar un debate respecto a los contenidos
en términos federales, digamos, materializar, digamos, esa federalización, dar las discusiones que tenemos que dar, y trabajar también la historia local. Hoy en día la historia local queda en manos de aficionados, de periodistas. Entonces, bueno, ¿qué nos pasa a nosotros quienes investigamos, hacemos historia? Que hay ahí, digamos, como un vacío. ¿Qué sabemos de la historia de nuestras ciudades, de nuestros pueblos? Bueno, es muy poco. Entonces sabemos la historia europea, sabemos lo que pasaba en Buenos Aires, inclusive la historia está centralizada, digamos, ahí. ¿Y qué sabemos de nuestras historias, de nuestras raíces? Es muy poco. Y creo que tiene que ver justamente con poner en tensión ese paradigma colonial que todavía sigue estando, y pensar desde un paradigma decolonial, pero no en términos, digamos, de superioridad, de la decolonialidad por encima de la colonialidad, sino de poder recuperar voces de distintos, digamos, actores sociales, como por ejemplo pueblos originarios, afrodescendientes. Bueno, hay muy poco, digamos, de todo eso y sobre todo, digamos, hay como un vacío legal. Entonces, un poco, digamos, mi tip iba por ahí y quería consultar si estoy en el camino correcto o tengo que reformular el objeto de estudio. No, mira, yo te puedo decir para lo que es los fines de esta materia. Yo lo que haría en tu caso es levantar justamente la modalidad multicultural bilingüe de la ley 206 y haría un análisis de si aparece o no algo vinculado con la recuperación de estos saberes sujetos, digamos, que vos estás tratando de reivindicar, estos saberes subalternos. A ver si aparece algo que me parece que vas a encontrar ahí justamente un montón de problemas, entonces hacer un análisis sobre eso y con eso ya está. Lo mismo que lo de Victorino. Victorino también tiene resuelto con el rastreo que ya hizo, que ya me planteó ahí en el correo que me escribió, ya tiene hecho el esqueleto de lo que va a ser su TIF. Después le quedan preguntas para el futuro, porque incluso hasta le queda un proyecto de intervención, un proyecto de intervención sobre una ley provincial, que es esto de incorporar los PEI como materia de debate interinstitucional, digamos, institucional. Entonces, ese es el objetivo del trabajo, digamos, que ustedes puedan constatar la ley vigente y los aspectos de la ley vigente con los temas de su interés. Ver qué colisiones hay, qué choques hay, y a partir de ahí escribir algo. No necesita hacer ni un análisis normativo, yo no soy abogado, necesita hacer algo que les sirva a ustedes. En lo posible. Y si no encuentran nada que les sirva, me hacen un análisis de alguna ley, de la ley nacional o lo que sea, y listo. No. Después, en relación a ese proyecto interesante, yo creo que ahí también vos vas a tener una estrategia de intervención sobre los contenidos mínimos de las materias de historia, que a lo mejor se puede trabajar ahí, ¿no? Ahí Rosana manda una resolución, la 340-18, establecer que se incluyan en los planes institucionales el enfoque integral de la educación. Sí, bien, sí, lo de la transversalidad de la ESI. Sí, pero se pueden dar en espacios curriculares específicos también. También, sí. Bueno, seguimos y en todo caso después dejamos un momento para los comentarios. Quería trabajar el tema de la Constitución de la provincia de Santa Fe, la nueva Constitución. Actualizado el texto, ya lo tuvimos a mano y ya lo trabajamos. Entonces, si quieren, podemos ya trabajar sobre esto. Bueno. Algunas cuestiones de legitimidad me parece previa, que tiene que ver con cómo se dio el debate sobre esta elección. Muy pronto, digamos, sobre el gobierno provincial de Puyaro,
se llamó a esta elección de convencionales constituyentes de manera desdoblada de las elecciones de medio término. Eso yo creo que generó, bueno, tuvo un alto grado de ausentismo. El análisis que había dado creo que fue el 50% de ausentismo. Muy baja participación de la sociedad civil con el proceso de elección de convencionales constituyentes, y ahí hubo una cosa que me parece que fue un ciclo. Al ver bajo compromiso y bajo conocimiento de la población respecto de la elección de convencionales constituyentes, los partidos políticos lo que eligieron fue postular caras conocidas. Y eso les ganó votos en relación a otros, quizás, pero hizo perder para mí más el grado de... Para mí generó como una desimplicación mayor, porque tenías para elegir entre la locomotora Olivera, Amalia Granata, Juan Pedro Aleart, y Juan Monteverde, que es comunicador social también, digamos. O sea, no tenés gente que... La elección de convencionales constituyentes es una elección... La definición de los convencionales constituyentes son personas que tienen que ser juristas del más alto nivel posible, porque vos estás ahí redactando una carta magna que va a regular la vida de la provincia en general. Está claro que nosotros sabemos que esa gente está rodeada de asesores, que de última serán los que saben. Chapó por los asesores que se pudieron poner a producir una constitución por debajo, digamos, y sin el reconocimiento que esto tiene. Porque si ustedes acceden al texto original, al texto de la Constitución, los que firman como convencionales constituyentes son Juan Pedro, la locomotora, que está incluso porque murió en el proceso, está con una nota de honor, Amalia Granata, digamos, o sea, gente que no es la que evidentemente estuvo en la redacción. Entonces también ahí hay una cuestión que desconecta a la sociedad civil de todo este proceso. Además, se aprovechó poco la posibilidad, digamos, de comunicar lo que se debate. El debate se dio bastante a puertas cerradas, era difícil encontrar información de qué se estaba debatiendo, salvo por algunos convencionales que lo que hacían era aprovechar que en alguna declaración y hacer alguna cosa bien explosiva para que lo capturen y después poder subirlo en su TikTok, digamos, ¿no? Con la lógica esa de lo domó, digamos, mirá, le cantó las 40, que generó también ahí algunos reels de impacto, pero poco sobre la cuestión del debate. Y bueno, eso de vuelta, otra vez mi opinión, pero le quitó, digamos, alguna legitimidad a esta nueva constitución. Si bien en el texto, yo lo leí, y no es un texto, o sea, no es una calamidad, es un texto normativo, provincial, que no tiene nada, no parece nada escandaloso, digamos. Hay algunos problemas que después vamos... y bueno, lo que me parece que más le interesaba al gobierno provincial es la cuestión de que se habilita la reelección a gobernador, que era algo que la Constitución del 62 no tenía, y que reemplaza ese texto, que era un texto que también había sido firmado con algunos problemas porque esto fue la convención constituyente que organizó Silvestre Begnis, y que tuvo una discusión acelerada porque se vino después una intervención provincial y un gobierno militar que, bueno, que complicó también ahí la vida institucional de esta constitución. Entonces, algún comentario respecto del texto, además de que aparecen
como convencionales constituyentes de gente que no tiene los méritos. Imagínense, pero imagínense que muy posiblemente en 40 años, si esta constitución sigue vigente, un estudiante de legislación educativa o de legislación en general vaya a consultar la Constitución y vea a los convencionales constituyentes y diga, che, ¿qué jurista habrá sido Juan Pedro Alear? ¿Qué jurista habrá sido Amalia Granata? Digamos, esa es y se pongan a buscar y resulta que se den cuenta o descubran que eran gente del mundo del espectáculo. Ese es uno de los problemas bueno, nada. La nueva Constitución, entonces, por supuesto, tiene dos partes, la parte de derechos, garantías y deberes, y la parte orgánica, digamos, ¿no? La parte de derechos, garantías y deberes es la parte que le pone límites negativos al Estado, de avance sobre los derechos individuales, y que en gran medida refrendan los contenidos incorporados a la reforma constitucional de 1994, los tratados internacionales, todo el aparataje que ya elaboramos y vimos durante este proceso. Y la parte orgánica, mucho más densa, mucho más larga, define el funcionamiento de los organismos del Estado, tanto el provincial como los municipios y comunas. Yo conversé con una persona que estuvo en el trabajo constitucional, un chico que es asesor, abogado él, y qué sé yo, y que estuvo en estos debates, estuvo viajando a Santa Fe, participando en uno de los equipos. Y le dije un poco, pobre, lo puse un poco contra las cuerdas con el tema de que me parecía que el debate estaba muy en la interna, digamos, muy en la lógica por lo que se veía, muy desconectado de la gente, las preocupaciones que tenían los convencionales constituyentes no eran los de la gente, en términos de esto de una crítica común que le podemos hacer a la política en general, y él me decía que bueno, pero ¿y yo qué incorporaría? Y le digo, la provincia de Santa Fe no tiene una ley orgánica de educación, le digo. Y él me dijo, y además no hay pronunciamiento sobre cómo se tiene que trabajar la ESI. Y él me dijo algo que ESI no, me dijo. ESI no se pudo meter porque no se pudo. Me dice, pero ley de educación sí, me dice. La ley le va a dar un plazo de 2 años. La Constitución le da un plazo de 2 años para la sanción de la ley de educación. Eso fue, este debate, esta conversación fue 48 horas antes de que se publique, de que salga publicada la Constitución. Me dijo, sale mañana y al final salió no, me dijo, salen 2 días y al final salió un día antes, salió el día siguiente la Constitución. Y bueno, yo la miré y en las disposiciones transitorias tiene la cuestión de que todas las leyes que se deriven de la nueva Constitución se tienen que sancionar en el plazo de 2 años, pero no está mencionada la educación como una de las, o sea, no hay específicamente nada que haga pensar que se necesita una ley provincial de educación. No hay nada que la Constitución esté diciendo esto para que lo regule la ley, digamos. Entonces, nada, me parece ahí que cuando lo vea lo voy a decir. Digamos, me mintió. No me mintió, digo, quedó ahí una cosa capaz que no se terminó de cerrar. La estructura entonces de la Constitución es, bueno, los capítulos 1, 2, 3 y 4, artículos del 1 al 55, tienen que ver con los principios, declaraciones, derechos y garantías. Hay un capítulo específico sobre educación. Está el capítulo 1, que son principios y derechos y garantías generales, capítulo 3, que son garantías, y el capítulo 2, que está en el medio,
es específico sobre educación y tiene 4 artículos específicos. Así que vamos a tener ahí para leer específicamente sobre el tema. El régimen electoral y participación ciudadana tiene 2 capítulos. El poder legislativo, acá ya empieza la parte orgánica, ¿no? La parte de funcionamiento orgánico, con los 3 poderes: poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Y bueno, el Ministerio Público, la designación y enjuiciamiento de jueces y procuradores, ya toda una parte orgánica, los órganos de control y de juicio político. El régimen municipal, regiones y áreas metropolitanas. Esto también es un avance que se planteó en función de Rosario, de la posibilidad de que Rosario en el futuro se pueda convertir en área metropolitana y tenga una autonomía similar a la de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo menos a nivel provincial. La reforma de la Constitución, es decir, cuál sería el próximo mecanismo para volver a reformar la Constitución, y las disposiciones transitorias estas, que son 27, donde aparece esta cuestión de que hay 2 años para sancionar leyes orgánicas que surjan de esta Constitución. Bueno, nada. El preámbulo es igual al del 62, no hay ningún cambio, y ahí aparece como uno de los aspectos esto de proveer a la educación y la cultura. Dice: los representantes del pueblo de la provincia de Santa Fe, reunidos en convención constituyente, bueno, con el objeto de organizar los poderes públicos y consolidar las instituciones democráticas y republicanas para asegurar los derechos fundamentales del hombre, mantener la paz interna, afianzar la justicia, estimular y dignificar el trabajo, proveer a la educación y la cultura, fomentar la cooperación y solidaridad sociales, promover el bienestar general, impulsar el desarrollo económico, bajo el signo de justicia social, afirmar la vigencia del federalismo y del régimen municipal, garantir en todo tiempo los beneficios de la libertad para todos los habitantes de la provincia, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. Sancionamos esta Constitución. Bueno, artículo 3. Hay un cambio en el modo en que se articula la cuestión de la religión. Esto afecta a la cuestión educativa. En el 62, la religión de la provincia era católica apostólica romana, a la que se prestará su protección más decidida, sin prejuicio de la libertad religiosa que gozan sus habitantes. En el texto actualizado, la provincia asegura la distinción entre el Estado y el orden religioso y no establece religión oficial. La relación entre el Estado, la Iglesia Católica, las iglesias y los cultos legalmente reconocidos se rige por los principios de autonomía, igualdad, no discriminación, cooperación y neutralidad. Es decir, aparece ahí lavado el poder, un poco enjuagado en la cuestión de la religión oficial. Después aparece una mención a la educación en el artículo 22, referido al derecho a la salud, que es esto de, bueno, toda persona tiene derecho a la salud, al acceso a los servicios, y la provincia promueve la educación, formación y capacitación en salud, es decir, educación para la salud, reconoce la función social de sus trabajadores, estimula la investigación biomédica, y bueno, aparece otro artículo, el 32, referido al derecho de los consumidores. Esto es que la provincia protege los derechos de los consumidores y usuarios, y gozan en sus relaciones de consumo de los siguientes derechos: la dignidad, la educación, el acceso al consumo sustentable. Esto es educación para el consumo. Medidas de educación para el consumo, es decir, intentar educar a los consumidores. El artículo específico de la educación aparece en el capítulo sobre la educación, el artículo 37, y dice: toda persona tiene derecho a la educación, que comprende la igualdad en el acceso, los aprendizajes y el egreso desde una perspectiva de derechos humanos. La provincia garantiza el derecho de enseñar y aprender mediante la organización y dirección de un sistema educativo único y articulado en todos sus niveles, modalidades y tipos de gestión. Otra vez la fórmula derecho a enseñar y aprender. El Estado asume la responsabilidad intransferible e indelegable de garantizar el derecho a la educación gratuita, laica, universal, plural, inclusiva, científica, de calidad y democrática. Desapareció la idea de la responsabilidad principal. La principalidad desapareció, pero bueno. Los niveles inicial, primario y secundario son obligatorios de conformidad con el ordenamiento jurídico. La educación superior es promovida en función del proyecto de vida de cada persona y en articulación con las necesidades sociales, productivas, científicas y culturales
la provincia dispondrá de dispositivos de evaluación de resultados de los aprendizajes a los fines de asegurar el pleno ejercicio de este derecho. Artículo 38, educación privada. La provincia reconoce el derecho a la creación de escuelas e institutos educativos de gestión privada. Estos establecimientos desarrollan el contenido de los diseños curriculares oficiales y se adecúan como mínimo a los principios de universalidad, calidad, inclusión, cientificidad, democracia y ordenamiento jurídico. De conformidad con ello, se garantiza el derecho de las familias a elegir el tipo de educación según sus convicciones. Es decir, no solamente desapareció la responsabilidad principal, sino que además tenemos un artículo específico sobre educación privada y donde aparece también garantizado el derecho de las familias a elegir el tipo de educación según sus convicciones. Artículo 39, que este es sobre la cuestión del trabajo, la educación para el trabajo. La provincia promueve la articulación entre la educación y el trabajo como componente fundamental para la formación integral de las personas y asegura trayectorias educativas que favorezcan la inserción y el desarrollo laboral digno. Arbitra las medidas para procurar la permanencia y reducir la deserción escolar. La provincia promueve la alfabetización digital y el acceso equitativo a las tecnologías de la información para la democratización del conocimiento, la educación ambiental y la promoción de la salud. Artículo 40. El Estado estimula la formación de entidades privadas de cooperación con los institutos educativos oficiales, es decir, la presencia de cooperadoras para asistir, digamos, a las necesidades de las escuelas. Y artículo 41, financiamiento y derechos laborales. La provincia tiene la responsabilidad indelegable de destinar los recursos suficientes para el sostenimiento del sistema educativo. Los docentes y trabajadores de la educación tienen derecho a condiciones dignas de trabajo y formación profesional continua. En la gestión oficial se aseguran el ingreso objetivo a la carrera profesional, a los concursos públicos abiertos y transparentes y la estabilidad. Artículo 41, perdón, ahí. Artículo 41, la provincia... No, este ya lo leímos. Listo, acá quedamos. Sí, ya quedamos. Entonces, vemos también acá la cuestión, ¿no?, de cómo está el articulado de la cuestión educativa en la nueva Constitución, y vemos que no hay mención a la posibilidad de una ley provincial. Obviamente es necesario, ya se va a tener que dar por lógica, digamos, ¿no? Así que yo creo que va a empezar ese debate pronto y que va a ser necesario estar muy atentos y participar mucho, porque evidentemente en la provincia de Santa Fe hay sectores que tienen capacidad de intervenir sobre el sistema, de limitar. Fíjense que no aparece nada de educación sexual integral, no aparece nada de educación en contextos de encierro, muchas de las cosas, de las modalidades que aparecían en la ley nacional acá desaparecieron. También esto es una constitución. Pero podría haber un articulado donde se reconozcan esas modalidades y nada más, y después dejar para la ley la reglamentación. Algunos principios, esto de la educación sexual, de la cuestión del financiamiento, aparece la responsabilidad del financiamiento, pero no aparece específicamente el cómo. Bueno, nada, cuestiones que vemos que si bien le ha dedicado un capítulo al tema educativo, que no lo tiene otro de los servicios provinciales, no lo tiene la policía, no lo tiene, digamos, la salud, pero falta ahí, me parece, algo de detalles sobre algunos temas. No es una calamidad e incorpora los nuevos derechos y garantías que se han incorporado en los tratados internacionales, con lo cual también en ese sentido es una actualización que tiene su necesidad, pero bueno, tiene estos otros
problemas, ¿no? Queda corto en avances eh, que, que ya tienen 20 años. La cuestión de la ESI tiene ya 20 años, casi 20 años. No sé, ahí como, bueno, los escucho a ustedes. Yo les voy a dejar las diapos puestas en la plataforma, les voy a colgar las clases ahí en la plataforma para que tengan acceso para la consulta. Eh, Me queda una... Hay leyes transversales que nosotros no llegamos a dar. No llegamos a dar, por ejemplo, el reglamento de equipos socioeducativos, que es algo que por ahí... ¿Cuántos de ustedes son directivos? Que me parece que son muchos. ¿Cuántos son directivos? Rosana era directiva, me parece, Claudia también y Fernanda también. Sí, fui vicedirectora 2 años y ahora tengo posibilidad de volver a ascender. Ah, bueno, el reglamento de socioeducativos no trabajamos. La verdad que el contenido es muy laxo, muy difícil de enmarcar, ¿no? El reglamento de los socioeducativos es... y bueno, Desconozco si hay una reglamentación, sí sé en qué situaciones, bajo qué situaciones uno recurre al socioeducativo. sí, y cómo trabajan, digamos, también uno Claro, sabe. Eh, Son esas cosas que a mí me parece que le faltaron, como le falta legislación a todo eso, son todas cosas que tienen poca capacidad de enforcement, de hacer cumplir, digamos. Estaría buenísimo tener un socio educativo con poder real, con poder de intervención real. Porque vos llamás al socio educativo porque a un nene le pegan y no puede ser que, o sea, tiene que haber hay un poder del Estado funcionando. Y bueno, en eso me parece que hay una falla, una falta muy grande, ¿no? Una deuda muy larga ya. sí, ellos son intermediarios en realidad con la Claro, justicia. pero, claro, sí, pero bueno, bueno, yo no trabajo en media, por lo tanto no, pero por las cosas que me entero, el poder de acción es limitadísimo, digamos, poder de fuego muy limitado, también no dan abasto porque tienen un montón de problemas y son pocos, pero también la falta de resultados hace que tampoco amerite, porque al no tener fuerza institucional, no tiene muchos resultados, por lo tanto tampoco amerita llenar ese socioeducativo de psicólogos y psicopedagogos para intervenir, porque ahí necesita otro tipo de fuego, no sé, ahí hay una cosa... Agustina también es directiva, bueno. Bueno, ustedes me podrán decir con conocimiento de campo, digamos, y de causa, qué problemas son los que más se encuentran, ¿no? Bueno, pero no llegamos a dar eso, no llegamos a dar el reglamento de escuelas eh, que ocupa hoy en día eh, algo así como una ley, el lugar que ocuparía una ley.
No llegamos a dar las cuestiones colectivas de trabajo, el estatuto del docente, la convención colectiva de trabajo, todo eso no lo llegamos a dar, eso lo tienen ustedes después ya para su propia defensa gremial y para reglamento de concursos, todo eso lo pueden ahí ir mirando, porque bueno, sería un montón, y a mí me parece que por ahí la clave principal es la relación esta de este derecho como campo, digamos, de disputa, o la idea fuerte, donde también ustedes pueden encontrar un campo de intervención dentro de lo que es sus propios trabajos, sus propios TIF, propuestas de ley, propuestas de resolución, propuestas de intervención que tengan algún anclaje también en la ley. También están invitados a pensar. Y comentarles, la coordinación a mí me pide denme un segundo, les voy a dar las fechas así, que 2 fechas para la carga de las actas de examen. El sábado 6 de diciembre y el 17 de diciembre. Es decir, que yo tendría que tener al menos los trabajos para el 10 de diciembre, a más tardar, presentados. Yo les puse como fecha de cierre del trabajo integrador el 30 de noviembre. Cuando no lleguen o me digan hay una prórroga o algo, le abrimos la prórroga de 10 días más, pero el 30 de noviembre para poder presentarlos en la primera acta, a las notas. Es tiempo, me parece más que suficiente para los alcances y la pretensión de este trabajo, que es simplemente un control de lectura, una mirada general sobre el tema de interés. Así que los invito a no perder tiempo en eso. La nota la puedo cargar por ahí, así que la pueden ver inmediatamente y bueno, quedamos en contacto. Tienen mi correo. Y tienen ahí la vía de la plataforma para comunicarnos. Yo por mi parte, hoy los puedo hasta alargar un ratito antes, así festejamos que se terminó este recorrido. Fue un gusto conocerlos. Para mí fue también todo un aprendizaje, porque esta es una materia que no es natural para mí, pero bueno, ustedes me dirán si me puedo dedicar a esto o tengo que volver a política. De todas maneras, tratamos de dar los contenidos actualizados con la nueva constitución y demás, cosas que ustedes también tengan ahí lo que se viene. Y bueno, nada más que agradecerles. Bueno, me despido porque yo tengo un turnito con el médico. La verdad, Guillermo, muy interesante, le pusiste una garra descomunal a estos temas tan pesados como dijiste en la primera clase. Sin hablar en detrimento del profe que tuvimos, me hubiese encantado tenerte en política de educación. Me parece que tenés miradas interesantes. Pero bueno, para cerrar, estas últimas 3 clases fueron interesantes para mí, para mi proyecto. Agradezco a todos los compañeros que criticaron esa postura. La verdad que me sirvió mucho la postura de todos. Pero me quedo con esto, que el Estado es garante de la educación, y me parece que nosotros como docentes somos actores fundamentales para esto. Digamos, como que la ley de ese, por ejemplo, que nombraba Rosana, no es ni decorativa ni opcional, es un derecho de los estudiantes, y me parece que ese derecho está a través nuestro garantizado como actores estatales. Y por ejemplo, sí, Banco a Belén, esta posibilidad de modificar contenidos curriculares, las revoluciones nacen de abajo para arriba, digamos. Tenemos que hacernos cargo de ese rol, y con lo que no estamos de acuerdo, plantearlo a quien sea, digamos.
Me parece absolutamente relevante la postura. Sí, a mí me preocupa una cosa respecto respecto de tu tema. Creo que no hubo críticas, sí hubo, al contrario, me parece que a todos les gustó. A mí me gustó mucho tu idea del TIF. Y respecto de la cuestión del rol principal, yo tengo una preocupación que es que a veces aparecen, en la ley aparece la larga lucha ganada de ciertos temas cuando ya los avances materiales ya la hacen inofensiva. Es decir, si esta discusión hubiera tenido este resultado a mediados de siglo o a mediados de siglo que tuvo el resultado opuesto, o a principios de siglo, a lo mejor hoy tendríamos un resultado diferente. Pienso, por ejemplo, no sé, cuando un comentario, hago propio y readapto un comentario que Marcos Novaro hace en el libro que escribió en el siglo XXI, en la historia de la Argentina, del 55 al 83, una cosa así. No, sí, ese es. Que dice que el pleno reconocimiento de los derechos democráticos con Alfonsín vino acompañado de deudas de la democracia que materiales que no se saldaron más, es decir, bolsones de pobreza, acceso diferencial a un montón de servicios y demás, mientras que por la vía superior o la vía simbólica se reconocía toda esta cuestión de la democratización plena de las instituciones. Y yo me pregunto si la aparición de la responsabilidad indelegable, intransferible, la ampliación de la obligatoriedad, no viene de la mano y no viene detrás de un proceso material que ya está medio resuelto, de fragmentación, desintegración del sistema, privatización del sistema, que ya no tiene vuelta atrás, ¿no? Y es como que me queda la pregunta y me queda la duda, la preocupación de que es como una victoria superestructural, pero con un aspecto ahí material muy débil. No sé. Me queda esa. En esa misma clave de ese mismo comentario, de esa misma crisis, de esa misma crítica que se hacía, eso me queda también, incluso como después de haber hecho todo el trabajo de preparar esta materia, ¿no? Reconocer modalidades, reconocer educación cultural bilingüe, como ponerlo en la ley, bárbaro, fenómeno, y después está sobre la base de que ya sabés que a las comunidades indígenas ya no las incorporaste a la vida social, ni le diste el ejercicio pleno de los derechos, sino que ya ahora les reconoces, digamos, la educación cultural bilingüe. No sé, hay algo ahí que... hay un texto de Nancy Fraser, a lo mejor tiene algo que se llama Contrahegemonías ya. Es un texto súper corto, 100 páginas, una cosa así, donde ella plantea justamente que hay una parte del neoliberalismo que una vez hecho su trabajo no puede como garantizar ciertos reconocimientos materiales, entonces aparecen todos los reconocimientos simbólicos sobre un piso material. Él critica mucho el gobierno de Obama en esa clave, donde apareció el matrimonio gay, un montón de reivindicaciones de minorías que eran buenas en términos que eran progresistas en lo social y en lo cultural, pero que ocultaban una base de estancamiento material y que garantizaba las discriminaciones por otro lado, digamos, ¿no? Y que eso hacía, y hizo aparecer derechas que se hacían directamente
conservadoras, porque esas derechas veían el paquete todo atado, digamos, atado al reconocimiento simbólico y atado también el no reconocimiento material de esa. No sé. ¿Se entiende lo que dije? ¿O me compliqué solo? Sí, profe. Las mismas dudas tenemos nosotras en muchas cuestiones también. Bueno. Bueno, ha sido un gusto, che. Les mando un abrazo y mucha suerte en la confección del trabajo final. Y quedo acá a disposición cualquier comentario. Lamento conocerlo solo por la pantalla, pero bueno, es lo que tenemos. Gracias, profe. Muy bueno todos los aportes, sinceramente. Un gusto. Hoy tengo el micrófono en la cámara. Gracias, profe. Gracias, profe. Buenas No, Silvia. Profe, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, te molesto un segundo antes que nos retiremos. Sí. Dos cuestiones. Pensaba buscar algo en la legislación, todo Sí. lo que se refiere a una comparativa entre lo nacional y lo provincial de lo que es el deporte y la actividad física dentro de la escuela. No sé si llegar a una gran conclusión, pero sí al menos hacer ponerlo en palabras, hacer un breve reseñamiento de eso. Sí. Por un lado. Segundo, vos hablaste que no llegamos a dar todo lo que es la parte laboral de lo docente. Sí. ¿Vas a dejar algo de documentación en el Moodle? Está la legislación colgada en el Moodle. Ahí sí. vamos a encontrar algo de Sí, ya lo tenés todo. eso, Está, de lo laboral. Sí. Está, mira, te digo. En la unidad 3 está el Estatuto para el Personal Docente de Establecimiento de Educación Privada, que es una ley del peronismo. Está dame un segundo. De Santa Fe está la Ley de Convenciones Colectivas de Trabajo para el sector docente en Santa Fe, la Ley 12958. Bien. Esas dos son las dos, digamos, las dos legislaciones específicas. Está bien, gracias, listo, lo busco. Volviendo otra vez al trabajo final. Cuando hacemos este marco teórico de lo legislativo sobre la temática nuestra, ¿podemos trabajar sobre cualquier nivel de legislación? Nacional, provincial. Sí, te conviene trabajar te conviene llegar porque a trabajarlo en los dos niveles, porque te va a servir para el TIF, ¿no? Pero sí, si te querés quedar en un solo nivel porque por cuestiones de tiempo, Claro. de espacio, eso lo puedes hacer también Tal vez tranquilamente. porque tal vez se haga demasiado extensivo si llego demasiado. Sí. Bueno. Aparece mencionado la educación física. Mira, incluso en términos históricos aparece ya con el peronismo le reconoce la educación física en la Constitución del 49. Reciente. Es que no, te digo que sería, sí, reciente, pero está puesto en la de manera Constitución. irónica. Claro, es como, porque plantea ahí la cuestión integral, digamos. Está muy bien eso. Es medio de avanzada en términos de la formación intelectual y física. Dice algo así, la Constitución del 49. Bueno, muchas gracias, profe, por todo. Igual que está derogada, no tiene validez, pero te quiero decir que tenés trabajos de Jalagroski. Daniel Jalagroski trabaja la cuestión de la educación física, cómo se implementó en Argentina, todo. Se dedica a eso.
¿Cómo se llama? Daniel Jaragroski. Ya te lo doy escrito en español. Gustavo Jaragroski. Gustavo Daniel. Te lo anoto ahí en el chat del grupo. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Profe, yo quería tomar la historicidad de la ley de las leyes de discapacidad. O sea, Sí, cómo está fueron bueno. cambiando con los distintos paradigmas, ¿no? No sé si, y después hacer una conclusión final mía. ¿Le parece mal? Sí, estamos chau, ¿te vas, Rubén? Sí, gracias por todo, profe. Dale, chau, suerte. Me parece bien, Natalia, está bueno el tema. Yo no soy especialista sobre ese tema en particular porque es uno de los aspectos, pero me parece bien, sí. No, igualmente, profe, yo tomando la Ley Nacional de Educación, que en todo lo que usted dijo, Claro. en la Ley Nacional de Educación, en la Constitución, en todo está lo que es el derecho de la educación a niños con discapacidad. Con discapacidad, sí. Yo cualquier cosa la mando y si está mal usted me lo dirá y se lo vuelvo a hacer. Mal no va a estar, ¿cómo va a estar mal? No, va a estar bien. Sí, es un buen tema, Yo a ese tema me parece bien. Yo incluso tenés ahí propuestas para hacer también, porque efectivamente hay una cuestión de financiamiento, hay una cuestión, esto como me decías, de aplicación en las escuelas, y ahí también la falta de una ley nacional también es clave, una ley provincial. Creo que muchas leyes, pero no se cumple ninguna, por eso quería hacer todo. Por eso, claro, sí, bueno, pero haces el caminito completo, lo llegás hasta la provincial y ahí vas achicando el margen de acción. Sí. Pero eso que vos me decís del incumplimiento es un poco porque yo me preguntaba antes si el reconocimiento de todas estas leyes no viene acompañado de una cosa medio, en lo material, medio ya incumplida, digamos. Cuando lo termine se lo voy a dar, yo calculo que antes del 30. Después cualquier cosa usted me avisa si está bien o está mal. Sí, seguro, dale. Bueno, un gusto. Mándame nomás, sin problema. Un gusto. Nos Hasta vemos. luego. Chao.